Bendiciones, estimados hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te da una cordial bienvenida a la reflexión de la palabra del Señor. El tema de ahora es: ay de ti, ay de mí, si no anunciamos el Evangelio de Cristo. Tomado de la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, en los versículos del 16 en adelante. Vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Anunciar la buena noticia no es para mí motivo de orgullo, sino una obligación a la que no puedo renunciar. Ay de mí si no anuncio la buena noticia. Si lo hiciera por mi propia iniciativa, recibiera mi salario. Pero si no lo hago por propia voluntad, es que me han confiado una administración. ¿Cuál será entonces mi salario? Anunciar gratuitamente la buena noticia sin hacer uso del derecho que su anuncio me confiere. Siendo del todo libre, me hice esclavo de todos para ganar al mayor número posible. Con los judíos me hice judío para ganar a los judíos. Me metí a la ley con la que están sometidos a ella, como si yo lo estuviera, aunque no lo estoy, para ganar a los sometidos a la ley. Con los que no tienen ley, yo, que no rechazo la ley de Dios, porque estoy sometido a la ley de Cristo, me hice uno con ellos para ganar a los que no tienen ley. Me hice débil con los débiles para ganar a los débiles. Me hice todo a todos para salvar por lo menos a algunos. Y todo lo hago por la buena noticia, para participar de ella. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado este relato del apóstol Pablo a los Corintios. Y es bien interesante, hermanos, el tener en cuenta que el deseo de ganar pueblos, naciones, familias, personas en concreto, al apóstol Pablo le costó bastante. Lo bonito, bien llamativo para mí es que el apóstol Pablo tenía muchas, ¿cómo les puedo decir? Tenía muchos documentos que él era judío, él era romano, él tenía, como que dijéramos en este tiempo nosotros, pasaportes que no le prohibían, no le imposibilitaba a él ir a evangelizar de un país a otro. Eso lo pudiéramos hablar como, por ejemplo, hablar de la descendencia o el origen del apóstol San Pablo. Pero eso es otro tema aparte. Lo que aquí el apóstol Pablo nos está tratando de decir es que él se debe a Cristo. Por lo tanto, debe de evangelizar, como digo yo, a diestra y a siniestra. Y por eso él nos comenzó hablando de que su misión va de acuerdo al lugar, a las tradiciones, es decir, al contexto donde él se encuentre. Se hizo judío, se hizo no judío. Quiere decir que él se ambientó en el lugar, en el puesto, en el país, en las tradiciones donde él le correspondía estar. Miren qué interesante esto. Lo importante es que cada uno de nosotros también tendríamos que actuar de la manera como Pablo actuó. ¿Y cómo actuó Pablo?
Pues aquí lo dice claramente. Anunciar la buena nueva, es decir, el evangelio, la buena noticia, no era para él motivo de orgullo, como algunos, ¿verdad? Es que yo soy el coordinador general, es que aquí yo soy el coordinador parroquial, es que yo aquí soy el coordinador de este ministerio y aquí se hace lo que yo digo. No, el apóstol San Pablo nos enseña que él lo hizo porque le correspondía hacerlo, porque a él se le había delegado la autoridad de que lo hiciera, sin poner excusas, lo que hoy en día abunda en nuestros lugares, la excusa. Por ejemplo, sabemos muy bien que en otra parte de la escritura el apóstol Pablo va a decir que él necesita alimento, que él necesita cómo sobrevivir, pero no lo hace de una manera de avaricia. Por eso habla del orgullo. No es motivo de orgullo, no es motivo de soberbia, no es motivo de vanidad, no es motivo de ambición, no es motivo de codicia, no es motivo de querer él ser hombre de dinero. Como hoy lo predicamos, ¿verdad? Que la mayoría de personas o la mayoría de pastores protestantes tal vez ni vocación tienen, ni formación, ni teológica, mucho menos filosófica, algunos no tienen ni letra, pues, imagínense, ni sexto grado, mucho menos bachillerato, mucho menos, no tienen formación, ni académica, ni pastoral. Pero, como tal vez habla bonito, tal vez ha aprendido, ¿verdad?, a cómo seducir a la gente con su hablado, la gente dice, este va a ser nuestro pastor, este tiene pinta de pastor, pero no lo hace bajo una autoridad, una autorización de la iglesia, que es quien nos envía. Si nosotros, por ejemplo, aquí estoy en el capítulo 10, capítulo 9 de la carta a los Corintios, en la primera carta, si leéramos, por ejemplo, el capítulo 10 de la carta a los Romanos, nos diéramos cuenta que el mismo Pablo dice que él tenía que predicar el evangelio, sí o sí, para que la gente creyera. Se necesita de un predicador, se necesita de alguien que hable, que anuncie, y otra persona que sea el receptor, el que escuche, el que reciba el mensaje, para él a su vez seguir a Jesucristo. La fe entra por el oír, la fe entra por el oír, el que está oyendo. Y el que la transmite tiene que estar plenamente preparado. Por eso Pablo dice, no es para mí motivo de orgullo, sino una obligación a la que no puedo renunciar. No podemos renunciar. Y ay de mí si no anuncio la buena noticia. Ay de mí si no la anuncio. Qué interesante, qué bonito este pasaje bíblico, hermano, donde nosotros podemos también tener esta gran posibilidad de que nos sintamos partícipes de lo que estamos diciendo. Partícipe. Si usted no se siente partícipe, es porque usted no se ha querido someter a la palabra de Dios. Les mencionaba, oiga lo que dice acá, le acabo de mencionar, ¿verdad? Romanos capítulo 10, verso 14. Pero ¿cómo van a invocar el nombre de Dios si no han creído en Él? ¿Cómo lo va a invocar la gente si no ha creído en Él? Entonces, ¿cómo creerán si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo oirán si nadie les anuncia? ¿Y cómo anunciarán si no los envían? Necesita ser enviado. Pablo nos dice ahora acá que él fue enviado. Si lo hiciera por mi propia iniciativa, recibiría mi salario. El que lo hace por salario, el que lo hace por seducir a la gente, por trabajo, por conveniencia, ahí está. Recibiría mi salario. Pero si no lo hago por mi propia voluntad,
es que me han confiado una administración. Le han confiado. ¿Quién se la confió a Pablo? Jesucristo. Jesucristo mandó que bautizaran a Pablo, que le impusieran las manos, que lo prepararan y lo enviaran a la misión. Sin hacer uso, ¿cuál será entonces mi salario? Anunciar gratuitamente la buena noticia sin hacer uso del derecho que su anuncio me confiere. ¿Cuál era el anuncio que le confiaban a él? Llevar el mensaje de la buena nueva del reino a aquellos que no lo habían oído. Pero aquí era también de un salario económico. Entonces el salario de él, dice Pablo, que era anunciar la buena nueva, anunciar la buena noticia. Pero hermano, Pablo no se iba a bañar. Claro que sí. Entonces Pablo iba a ir a agarrar la cuma, iba a agarrar el machete, o el trabajo de él anteriormente, que había sido hacer casas de campaña. Ese era el trabajo de él, hacerlas y venderlas, su trabajo propio. Hoy no iba a tener tiempo para pasar haciendo nudos, cosiendo, amarrando, pegando, etc. Pero tenía que tener jabón, champú, pasta dental, cepillo. Eso es consecuencia de la gratitud de la persona que sabía que un hombre que había dejado su pasado atrás, su trabajo material, por someterse al trabajo pastoral o espiritual, necesitaba una camisa. Bueno, en aquel tiempo no eran camisas, eran otros vestuarios quizás más caros, pero necesitaba cómo vestirse. Y eso era consecuencia que la gente era agradecida con Dios, le ayudaba económicamente, no a hacerse rico, no a hacerse millonario del evangelio, sino lo necesario para sobrevivir. Porque voy otra vez a Roma, o Romanos capítulo 10, ¿y qué dice? Por si algunos de ustedes se han dejado engañar o están dejándose engañar, que dicen que los romanos, la gran Babilonia, que esto y que lo otro. No, hay una carta dirigida de Pablo a los romanos, una Pablo donde habla bendiciendo a Roma, bendiciendo la iglesia de Roma, bendiciendo aquel país, aquel lugar, aquel lugar que había sido elegido como privilegiado, de donde iban a nacer también o a salir el mensaje a otros países. Aquí no estamos hablando protestantemente diciendo que Roma es la gran Babilonia, que Roma es la iglesia católica está condenada. No, estamos hablando de lo que Pablo predicó a los romanos. Capítulo 10, verso 14. Primero, ¿cómo van a invocar el nombre de Dios una persona si no lo conoce? Número 1, desconocimiento de Dios. 2, ¿cómo iban a creer si no había nadie que hablara de Dios? Se necesita alguien que hable de Dios. 3, ¿cómo oirán si nadie los anuncia? Necesitamos un anunciante. En este caso, Pablo anunciando aquí a Roma y en la lectura de ahorita a los Corintios. Luego habla también cómo anunciarán si no los envía. Tenía que ser enviado, estimado hermano. Entonces, la fe nace de la predicación. Y Pablo aquí está diciendo de que él iba a anunciar esa predicación, esa buena nueva, esa noticia del reino. ¿Para qué? Para que aquella persona se alimentara de Dios, conociera a Dios. Y otra también lo anunciara a otras personas. Por lo tanto, hermano, el predicador no lo hace por ganar un buen dinero, por hacerse rico del evangelio. Si es enviado por un obispo, el sacerdote va a anunciar. El sacerdote envía a sus catequistas, sus predicadores. El catequista y el predicador va por amor al reino de Dios. Pero ya dijimos, Pablo, en ese caso, el sacerdote en otro caso, el predicador, el misionero en otro caso, también necesita alimentos para sobrevivir. Si no, ¿cómo voy a evangelizar? Si una semana sin comer, solo va a ir a la calle y cae desmayado.
Necesitamos de manos generosas. La iglesia necesita siempre y va a necesitar de bienhechores, va a necesitar de personas caritativas para que anuncien la buena nueva del reino. Y si un predicador, y si un sacerdote, y si un misionero lo hace por dinero, lo hace por orgullo, lo hace por avaricia, está equivocado. No lo hace por vocación, sino que lo hace por el dinero, por ambición. Cuidado, estimado hermano, porque el Señor no nos manda a los predicadores, a los sacerdotes, a los misioneros a llevar su propio nombre como estandarte, su propio apellido como el que va a salvar. Nadie de nosotros salvamos a nadie. Ayudamos a que se acerque a Dios, que conozca a Dios, que crea en Dios y que le sirva a Dios, pero que haga la obra, eso es Dios a través de su Espíritu Santo. Bendiciones para cada uno de ustedes, estimados hermanos.